Y muchas personas dicen, no, pero es que a las otras religiones no hay que decirles nada. ¿Cómo que no hay que decirles nada? ¿Y por qué Pablo sí le predicaba a los judíos? Pero es que las otras religiones es el mismo Dios, la misma Biblia. ¿Y qué eran los judíos? ¿Creían en el mismo Dios que Pablo? Es más, de ahí venía Pablo. ¿Y qué eran los judíos? Creían en la misma Biblia que existía hasta entonces, que era el canon de Alejandría, el Antiguo Testamento, igual que los cristianos. Lo mismo, el mismo Dios, la misma Biblia. Entonces, ¿por qué Pablo le dice que se convierta? Es más, ¿por qué Jesús le dijo a Pablo que se convirtiera? Pablo no era cristiano, Pablo era judío. Y era el mismo Dios de nosotros, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el mismo Dios de nosotros. Y las escrituras eran las mismas, el Antiguo Testamento el mismo que nosotros tenemos. Pero Pablo tuvo que convertirse. A pesar de que estaba en una religión que creía en el mismo Dios, que tenía las mismas sagradas escrituras conocidas hasta entonces, pero no tenía la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces Pablo tiene que convertirse y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hechos 9. Y él le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo descubrió que él no perseguía a Cristo porque Cristo ya había muerto mucho tiempo atrás. Pero él perseguía a la iglesia de Cristo, y entonces es cuando Pablo reconoce y confiesa públicamente que el pecado que él tenía era haber abandonado la iglesia de Cristo. Está en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 5. Si no es el 5 es el 8. ¿Es el 8 o el 5? ¿Qué dice el 8? ¿El 8 qué dice? Y al último de todos. Ajá. Mire, dice Pablo, el 8, es el 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí está el pecado de Pablo, haber perseguido a la iglesia de Dios. Pablo no era un asesino, no era un borracho, no bailaba pegado. El único pecado de Pablo es haber perseguido a la iglesia de Dios. Tenía el mismo Dios, tenía la misma Sagradas Escrituras, pero no creía en la iglesia como muchos hermanos en el mundo que dicen la iglesia no sirve para nada. Cristo no fundó una iglesia, cualquier iglesia salva. Pablo dice no, yo era un aborto, indigno de llamarme apóstol porque yo perseguí a la iglesia. No habla plural, habla en singular, a la iglesia de Dios. Y eso también lo dice en Gálatas 1:13 por ahí. Pablo viene a decir que el pecado de él era perseguir a la iglesia. ¿Es el 13? ¿Ah? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Él era judío, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. el mismo pecado de los hermanos separados, pero que nadie es capaz de decírselo, lo tenía Pablo. Perseguir a la iglesia que fundó Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Pablo lo aprendió después de ahí. Y por eso en Colosenses capítulo 1, versículo 18, Pablo viene a decir, la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. ¿Cómo no? Si él perseguía a la iglesia y Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces él comprende que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Que perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir a Cristo. Óiganlo. Y Él es la cabeza del cuerpo. Él no perseguía a Cristo. Él perseguía al cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo?
que es la iglesia. Entonces Pablo dice, mi pecado fue perseguir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y los hermanos separados dicen, Cristo sí, la iglesia no. Cristo salva, conviértete. Confiesa con tus labios y cree en tu corazón que Cristo es el Señor, ya está salvo. La iglesia no salva a nadie. Pero Pablo dice, no es así. Yo perseguí a la iglesia, una sola iglesia que fundó Cristo. Entonces, si la gente no sabe que Cristo tiene una iglesia y que eso es pecado, entonces se meten a protestantes y dicen, yo pecado no tengo, yo no fumo, yo no robo, yo no bailo pegado, yo pecado no tengo. ¿Y cuál era el pecado de Pablo? El mismo de los protestantes, perseguir a la iglesia de Cristo, no aceptar la iglesia de Cristo, no llevar la doctrina que Cristo dejó dentro de la iglesia 2000 años, sino que ahora aparece en ellos y Cristo se les revela en una revelación Pánfilo, funda una nueva iglesia y enseña esto. Así no es. Cristo ya dejó lo que su iglesia, su doctrina, y la dejó para que otros la transmitieran, y no hay nada que inventar. Y se ha transmitido de generación en generación. Entonces vienen los hermanos separados y dicen, no, la iglesia católica se equivocó 1500 años. Hasta que llegó Martín Lutero, y cuando llegó Martín Lutero, entonces Dios mandó a Martín Lutero, ese sí es el enviado de Dios. O sea que en 1500 años el Espíritu Santo se murió o no actuó en la iglesia, y la iglesia dejó de ser cuando Cristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días, ¿no fue capaz de cumplirlo? ¿Qué pasó? Y cuando fundó la iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer. ¿No la cumplió? ¿Qué pasó? Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos viene mostrando que nosotros tenemos que ver lo que hicieron los apóstoles y ser capaces de trabajar como ellos trabajaron, exponiendo la doctrina a otras iglesias, llámense cristianas o no cristianas, como lo hacía Pablo. Pero no solamente lo hacía Pablo, también lo hacía allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24, también lo hacía Apolo. Apolo viene y agarra las Sagradas Escrituras y comienza a predicar con las Sagradas Escrituras a otros de otra religión para que se conviertan. Escúchenlo. Hechos, capítulo 18, versículo 24. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí vemos cómo la Biblia enseña que nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta, sino que hay que dejarse formar, hay que dejarse enseñar. Cuando vieron que estaba enseñando pero que le faltaba algo, lo agarraron aparte y lo formaron mejor. Ahí están los maestros dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para guiar a la gente. Los soberbios dicen, a mí nadie me enseña, yo agarro las Escrituras, las interpreto por mi propia cuenta y lo que me inspire, eso es, que no es así. A pesar de que Apolo era conocedor de las Sagradas Escrituras, ya lo habían instruido, no era perfecto, estaba predicando, lo escucharon los otros, lo llamaron y le dijeron, las cosas son así, así, así. Hay maestros dentro de la iglesia. No es que usted agarra las Escrituras y comienza a interpretarla a su manera, a lo que a usted le parezca. Y por eso nacen tantas sectas. Cada secta es una persona que estudió la Biblia a su manera y dijo, yo voy a fundar una iglesia, la verdadera, lo que yo pienso. Y funda una iglesia. Y por eso hay tantas sectas en el mundo que se llaman iglesias cristianas. Pero la Biblia dice que no.
que para eso están los maestros que deben enseñar y corregir, y la persona tiene que ser dócil como Apolo de dejarse corregir. Sigue. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Apolo fue de gran provecho para los que habían creído. ¿Y por qué era de gran provecho? Sacerdotes, obispos, laicos, teólogos que el Papa les está escribiendo. Le escribió esa carta del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. ¿Por qué Apolo era de gran provecho para la comunidad? Oigan. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Porque públicamente, como lo hace el Padre Toro, refutaba a los judíos, como hoy refuto a los hermanos separados. Y ustedes van a ver, no los insulto, no los maldigo, no les digo grosería, les refuto, les digo, mira, la Biblia dice esto, ustedes lo van a ver, nadie se lo va a contar, ustedes hoy lo van a ver. Entonces les refuto con las Sagradas Escrituras y les digo, nosotros creemos esto, por esto y por esto. ¿No es eso lo que el Papa está pidiendo? Eso es lo que tenemos que hacer, pero eso lo hacía la primera comunidad cristiana. Pero volvemos entonces cuando Pablo le estaba predicando al procónsul en Hechos 13, ya iríamos como en el 9 por ahí o en el 8. Y entonces Pablo, cuando ve que el falso profeta se atraviesa y no permite que predique las Sagradas Escrituras como debería ser, Pablo indica cómo Dios está en contra de esos falsos profetas. Y cómo esos falsos profetas se quedarán ciegos, no podrán ver la luz, no podrán ver la verdad, quedarán ciegos sin ver la verdad, se quedarán en el error toda la vida por no aceptar el Evangelio. Vamos. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad! Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ese es el trabajo de los hermanos separados. No por maldad, por ignorancia, por desconocimiento. Desviar al católico de los caminos del Señor, que antes iba a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna y ahora ya no cree en eso. Que antes iba a confesarse para el perdón de los pecados y ahora ya no cree en eso. Que antes estaba en la iglesia que fundó Cristo y ahora se fue con la iglesia que fundó Petronilo o Pánfilo. Que antes amaba a la madre de nuestro Señor Jesucristo y ahora dice que una cualquiera. Le trastornaron el camino, le dañaron la fe. Y hay muchos que ni siquiera saben que lo están haciendo. Ni siquiera saben. ¿Por qué no lo saben? Porque ¿de dónde vienen? De la Iglesia Católica. Yo me imagino que estos hermanos eran católicos. Y si no ellos, sus padres. Yo me lo imagino. Y estoy seguro y apuesto que es así. Entonces, ¿qué pasa? Que eran católicos y nadie le enseñó la doctrina de la Iglesia Católica. Un día llegó un falso profeta y les enseñó. Y ellos creyeron que esa era la verdad porque nadie le enseñaba la Biblia y se fueron con ellos. Y ahora enseñan cosas que no dejó Jesucristo en su iglesia. Sigue. Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. El Señor está en contra de los falsos pastores, falsos profetas. El Señor está en contra de los que ponen estorbo para que la gente crea. ¿Y los estoy insultando? No, les estoy comprobando con los hechos. Hechos significa lo que hicieron los apóstoles. Y que está escrito en la Biblia Reina Valera. No estoy leyendo otra Biblia, estoy leyendo la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Sigue.
y serás ciego. Ahí entonces el que se desvía de los caminos de Dios, ¿cómo va a quedar? Ciego. Ya no verá la verdad. Ya puede el cura Toro explicarle con capítulos y versículos, y tiene ojos para ver y no ve, y oídos para oír y no oye, quedará ciego. Y entonces usted dice, ¿cómo se entiende que esta gente escuche la palabra, vea los capítulos y versículos, y en vez de estudiarlo, maldiga al cura Toro, maldito para el infierno, hijo del diablo, vete para el infierno, idólatra, se va a condenar, pero no es capaz de agarrar la Biblia para ver si es verdad o mentira lo que el cura está diciendo? Eso se llama ser ciegos. Y ahorita, los que están a través del internet, ¿cuántos hay? De esos 1530, 30 están protestando, 30 me están mentando la madre, 30 me están mandando para el infierno, pero no me pueden refutar. No me pueden refutar, porque lo escrito está. Y necesitamos conocer las Sagradas Escrituras. Algunas personas dicen, pero es que a mí no me parece, porque eso es una manera de pelear, y la Biblia, aleluya, gloria al Señor, no se hizo para pelear. ¿Quién lo dice? Lo dicen algunos católicos que ya tienen la mentalidad protestante. Y lo dicen algunos protestantes cuando se encuentran con un católico que se ha preparado en Biblia. Cuando no se encuentran a un católico preparado en Biblia, le dicen, hermano, conviértete, cree en el Señor, porque Juan capítulo 8, versículo 47, aleluya, gloria al Señor, dice, el que es de Dios, la palabra de Dios, escucha, y si usted no la escucha, es porque no es de Dios. Vengo a predicarle la palabra de Jehová, que es vida y salvación para quien la escucha. Pero cuando hay una persona que conoce de Biblia, entonces dice, no, la Biblia no se hizo para pelear, yo mejor me voy. No. Sea coherente. Si la Biblia no se hizo para pelear, entonces no pelee con los que no saben de Biblia, que usted anda dándoles la Biblia. Sea coherente. Pero aquí entonces vamos a encontrar personas que dicen que la Biblia no se hizo para pelear, y toman un texto que es el Evangelio, te digo, segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 14 en adelante. Este texto, que si usted no lo toma en cuenta, pareciera que le da la razón a esa gente, pero que si usted lo analiza, se da cuenta que la Biblia no está prohibiendo debatir con las Sagradas Escrituras, predicar con las Sagradas Escrituras, refutar con las Sagradas Escrituras, no lo está prohibiendo. La Biblia lo que prohíbe es que un católico vaya a debatir con un evangélico y que no lleve la Biblia, y que se vaya solamente a debatir con sus propias palabras. Así no. Yo recuerdo, le pongo un ejemplo. Me mandó el obispo al seminario, y me fui al seminario, y el obispo dijo que le diera Biblia a todos los muchachos. Y me llamaron los muchachos de cuarto año de teología y tercer año de teología. Usted me entiende, ¿no? Lo maximito. Y me dijeron, mire padre, ven acá que queremos hablar con usted. Eso lo que usted nos va a decir, nosotros ya lo sabemos. Eso que usted nos va a decir, no, nosotros ya somos del tercero y cuarto año de teología. O sea, ¿cómo te explico? Nosotros ya estudiamos al teólogo no sé qué, al teólogo no sé qué más, al teólogo no sé qué más. Y le dije, está bien, yo lo acepto. Y como estaba todo el seminario reunido, agarré el micrófono y le dije, mire, ustedes me van a perdonar, a los otros muchachos de los años anteriores, los más pequeños, ustedes me van a perdonar, pero yo voy a darle la enseñanza a ustedes, pero los de tercero y cuarto de teología, los últimos años, que ya huelen a cura, no les voy a dar la enseñanza porque ellos ya lo saben. Y entonces ellos ya saben de Biblia y conocen todo esto, la doctrina de la iglesia, porque han estudiado mucha teología, muchos teólogos. Ustedes me perdonan, pero ellos no van a estar. Pero solo con una condición. Le dije a los teólogos, cuarto y tercero, ¿ustedes aceptan una condición? Me dijeron, lo que sea, padre. Le dije que yo no estaba cuando ustedes estaban estudiando para ver si es verdad que saben o no saben, si han estudiado o no han estudiado. Digo, háganos la pregunta que quieran. Le dije,
Así me gusta, así me gusta. Le dije, mire, olvídense que yo soy cura. Yo no soy cura. Olvídense, yo soy pastor evangélico. Y en este momento soy pastor evangélico Pentecostal Unido de Venezuela. Olvídense que yo soy cura. Súbense a la tarima. Le siguieron a la tarima. Como yo soy Pentecostal Unido de Venezuela, para mí no existe la Trinidad es el diablo. Solo Jesús. Esa religión se le llama solo Jesús. No solo Jesús, porque ellos dicen solo Jesús, no existe el Padre, no existe el Hijo, no existe el Espíritu Santo, solo el Hijo. Jesús, no nada, solo Jesús. Entonces, yo quiero que uno de ustedes me explique en las Sagradas Escrituras la Santísima Trinidad, que me lo compruebe con la Biblia para yo convencerme, como yo soy Pentecostal Unido, de que la Trinidad existe. Agarró uno el micrófono y dijo, bueno, padre, y le dije, yo no soy padre, yo soy Pentecostal Unido. Bueno, pastor, ¿sabe que San Agustín un día iba por la orilla del mar, iba pensando en la Santísima Trinidad, cómo explicar el misterio de la Santísima Trinidad, y se encontró un niño que estaba ahí jugando en la arena y vio al niño que estaba abriendo un huequito y le dice, ¿para qué abre ese huequito? Dijo, para echar este mar en este huequito. Y le dijo, niño, eso es imposible. Y el niño le dijo, más imposible es que usted pueda entender el misterio de la Santísima Trinidad. Y yo le dije, ¿me va a cortar con ese cuchillo de cartón? Me lo comprueba con la Biblia. Eso es San Agustín, y yo no creo en los santos porque yo soy evangélico. No se le olvide que yo soy pastor evangélico. A mí me lo comprueba con la Biblia, y si no me lo comprueba con la Biblia que existe la Trinidad, ustedes se quedan en la enseñanza. No, pero que agarre el micrófono otro, explíquenlo. No, solamente esa es la explicación que recibimos en teología. Qué pena, qué vergüenza. Yo dije, pues ahora ustedes no se van, se quedan. Porque ustedes tienen que saber con la Sagrada Escritura dónde aparece la Santísima Trinidad. Y así fue la única manera para que tercer y cuarto año de teología escucharan la Biblia. Porque tenían como repudio a la Biblia, o les pegaba quizás como aquella matica que pica, les pica. Y fue la única manera para poder que se quedaran estudiando las Sagradas Escrituras. Necesitamos, hermanos, defender la fe, no como hizo seminaristas diciendo es que San Agustín iba por un caminito y se encontró un niño a la orilla del mar. A mí qué me importa eso, me importa lo que diga la Biblia, que es palabra de Dios. Así también. Hoy van a ver que la Biblia dice que usted y yo no podemos defender la fe con palabras así sin la Biblia. Que tenemos que agarrar las Sagradas Escrituras, la palabra de verdad, y poder enseñársela a los que no saben y a los que la contradicen. Esa es la teología que el Papa está pidiendo y que la Iglesia está pidiendo, y que hoy yo quiero hacer pública esa carta del Papa. Escuchen. Recuérdales esto. Otra vez. Recuérdales esto. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál es el trabajo mío como sacerdote? Recordarles a ustedes esto. Estoy cumpliendo con mi tarea. Que me hagan caso, que me crean o no me crean, pregúntenme si me importa. Pregúntenme. Yo cumplo con mi trabajo. Listo. Salió el sembrador a sembrar y sembró la semilla. Una cae a lo largo del camino, otro entre abrojos, otro entre piedras y otro en buen terreno. Listo. A mí me van a pagar por sembrar la semilla. Dios me va a pagar por sembrar la semilla. Usted verá qué clase de tierra es. ¿Otra vez? Recuérdales esto. Les voy a recordar eso. Se lo voy a recordar. Exhortándoles delante del Señor. Les estoy exhortando delante de Dios, que nos mira y está en todas partes. A que no contiendan sobre palabras. ¿A que qué? A ver si ustedes leen ahí. A que no contiendan con la Biblia. A que no contiendan con la palabra de Dios. Vamos a ver.
lo cual, No, niña, otra vez. a que no contiendan sobre palabras, Ahí no dice que no debemos contender con la Biblia o con la palabra de Dios. Vayan a engañar a otros. Ahí dice a que no contiendan de palabra. Que Él me dice y yo le digo, Él me dice y yo le digo, sin fundamento bíblico, sin tener las bases de la palabra de Dios. Eso no se debe hacer. Y dice Pablo, vaya y díganselo, recuérdenselo. Y ahora el Papa le dice a los teólogos lo mismo que Pablo. Estudien el Evangelio, escudriñen y prediquen el Evangelio. Interpreten el Evangelio. Magnífico es con la palabra de Dios. Y por eso ustedes verán que yo les voy a predicar con la palabra de Dios. Y a los hermanos les voy a predicar con respeto y cariño con la palabra de Dios. Pero si quieren verlo, vean. Si no quieren verlo, no lo vamos a obligar, ni le vamos a poner un revólver en el pecho. No, libremente. Va, otra vez. a que no contiendan sobre palabras, Sobre palabras. lo cual para nada aprovecha, No aprovecha para nada, porque él dice una cosa y usted dice otra, tal para cual. Los dos son dos seres mortales que se van a morir. Pero si metemos la palabra de Dios, ahorita ponga cuidado que va a meter la palabra de Dios. Con la palabra de Dios sí, ponga cuidado. sino que es para perdición de los oyentes. Cuando usted va sin la Biblia, con palabras suyas de usted, se vuelve un zaperoco, nadie tiene la verdad o todos tienen la verdad. Y la gente le sirvió más bien para perdición de la gente. ¿Cómo debe ser? Dice Pablo. Sí. Procura con diligencia No corra. Otra vez. Procura con diligencia Al contrario. Procura con diligencia. Con diligencia significa sabiendo que es necesario, que es útil, que es importante. Procura con diligencia, no se quede dormido, haga todo el esfuerzo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, presentarte ante Dios aprobado. ¿Cómo te va a aprobar Dios? Respiren profundo. ¿Cómo te va a aprobar Dios? como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿Y cuándo no tengo de qué avergonzarme? que usa bien la palabra de verdad, Que usa bien la palabra de verdad. Hoy ustedes van a ver a los hermanos. Les voy a prestar el micrófono. Ellos van a hablar. Y desde ya les digo, asegúrense que lo que van a decir esté en la Biblia. Porque si no está en la Biblia, el mundo entero se va a dar cuenta que hablan con palabras de ustedes y no con la Biblia. Y yo les voy a pedir que hablen con Biblia. Entonces necesitamos que sean hombres probados ante Dios, que hablen con palabras de verdad, con la palabra de Dios. Otra vez, repítalo. Un poquito más atrás. Sí, aquí. Aquí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso me fascina, me emociona. A mí no me importa lo que ustedes digan, que estén de acuerdo o no estén de acuerdo. A mí me importa que Dios esté de acuerdo, que Dios lo apruebe. A mí me importa conocer las Escrituras y hablarles a ustedes con fundamento. El gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Esto está escrito y es así. Crean o no crean, esos problemas de ustedes. Si creen, son creyentes, y si no creen, son creyones. ¿Cómo es que tenemos que dialogar? Por eso el Papa dice que tenemos que dialogar desde la reflexión del Evangelio con los de otra religión, con los otros cristianos. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No me avergüenzo, usted se da cuenta, relax, tranquilo, vengan ellos, venga quien venga, a mí no me importa. Tranquilo, no tengo nada de qué avergonzarme. Conozco la palabra, conozco la verdad, no hay ningún problema. Que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien
la palabra de verdad. Siga. Mas evita profanas y vanas palabrerías. No confundan la chicha con la limonada. No dice evita hablar con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se hizo para pelear. No, Señor. Dice evita profanas y vanas palabrerías. Vanas palabrerías. Si usted no habla con la palabra de Dios, son palabras, 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 como le dice la canción a la mujer al hombre. Palabras, palabras, y el hombre le dice, es que te amo y te voy a bajar el cielo. Palabras, palabras, es que yo te amo como si lo hubiese parido. Palabras, palabras, palabras. Si usted y yo no fundamentamos nuestra fe en las Sagradas Escrituras, palabras, palabras, palabras. Eso es lo que le está diciendo el Papa a los teólogos. Los teólogos se volvieron, fue pura palabras, 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 palabras. Y dice el Papa, llegó la hora de volver a la fuente. Vamos a las Sagradas Escrituras. Vamos a fundamentar la teología en el Evangelio. Alabado sea Dios, que lo diga el Papa. Ustedes no ven que tengo una efusión, una emoción, que no me cabe en el pecho. Que lo diga el Papa. Alabado sea el Señor. Claro, la iglesia tiene que despertar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, católicos perezosos que no leen la Biblia? Ustedes no, los que no vinieron. Sigue. Porque conducirán más y más a la impiedad. Cuando usted usa palabra suya de usted, cuando usted no se aferra a la palabra de Dios, conduce a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. Se volverá como una enfermedad. Va a distorsionar el plan de Dios. Comerá como gangrena. Se va cundiendo, porque lo que diga la gente, eso se va repitiendo y se va extendiendo por todos lados, aunque no sea palabra de Dios. Pero qué triste, lo que dice la Biblia, eso no lo repiten. De los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Escucharon? Otra vez. Lo leyó, ahora vamos a comernos este caramelo de chocolate de fresa. Que se desviaron de la verdad. No, niña. ¿Dónde sí? Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales... No únicamente, de los cuales pone un ejemplo. Son Himeneo y Fileto. ¿Quién serán ellos? No sé, pero lo pusieron de ejemplo. Himeneo y Fileto. Que se desviaron de la verdad. ¿Cuál es el problema cuando usted no se fundamenta en la Biblia? Se desviaron de la verdad. ¿Cuál es el problema cuando usted habla con palabras suyas de usted? Que se desviaron de la verdad. Ese es el problema de los hermanos separados. ¿Por qué los hermanos separados se desviaron de la verdad? Porque dejaron de creer lo que Cristo había enseñado y comenzaron a creer lo que un fulano pastor les dice. Porque lo que diga el pastor, aunque no está en la Biblia, es palabra de Dios. Y lo que diga el curator, aunque esté en la Biblia, eso no me importa. Válgame Dios. Ojos tienen para ver y no ven. Oídos tienen para oír y no oyen. Necesitamos, hermanos, recuperar la capacidad de ver a la luz de la fe, basado en la palabra de Dios. ¿Cómo es? Himeneo y Fileto. Siga. Que se desviaron de la verdad. Ese Himeneo y Fileto son los hermanos evangélicos que hace 50 años eran católicos, pero que un día se desviaron de la verdad. Puede ser el testimonio de ellos. Puede ser la vida de ellos. O si no ellos, su mamá y su papá eran católicos y le enseñaron, lo bautizaron en la iglesia, hicieron la primera comunión y se desviaron de la verdad. Y si no ellos, la mamá. Se desviaron de la verdad porque no hubo un católico que les mostrara con la Biblia capítulos y versículos. ¿No hace falta entonces la teología bíblica? Claro, la teología campesina, que desde la palabra de Dios se pueda interpretar en todos los campos y que lo entiendan hombres, mujeres y niños, feos y bonitos, ricos y pobres.
católicos y no católicos. Porque los hermanos separados me pueden insultar, pero ellos saben que les predico con la Biblia y no con la Biblia católica, con la Reina Valera. Para que el que quiera creer, lo crea.